Para el mundo era la esposa perfecta de un millonario, pero para su hijo era un monstruo que lo atormentaba en secreto. La única persona que veía la verdad era la criada, pero su jefe, cegado por el amor, le dijo que se callara, acusándola de celos. Aislada y desacreditada, tomó una decisión peligrosa. Usaría su propio celular para grabar la voz del mal y exponerla en el momento más inesperado. En la tenue luz del pasillo, la criada pegó la oreja a la puerta de roble de la habitación infantil. No oyó un grito, sino algo mucho peor, un llanto bajo y contenido, el de un niño intentando reprimir su propio dolor. Entonces, la voz falsamente dulce de Carolina, la prometida del amo, susurró palabras que eran puro veneno. Si se lo dices a tu padre, juro que le haré creer que eres un niño malo y te enviaré lejos de aquí. En ese instante, Lucia supo que su palabra, la de una simple criada, no sería suficiente. Para proteger a esa niña, necesitaría pruebas irrefutables y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para conseguirlas. Lucia era más que una simple criada en la casa de Heitor, el viudo millonario. Era el pilar de aquel hogar. Habiendo trabajado para la familia desde antes del nacimiento de Davi, había presenciado la alegría de su antiguo jefe y, posteriormente, el dolor de su pérdida. Amaba al niño de 8 años como si fuera su propio nieto, una lealtad silenciosa y profunda que era un homenaje a la memoria de la mujer que la había contratado. Mujer observadora y de fuertes instintos, Lucia veía el mundo con una claridad que el dinero y el poder a menudo oscurecen, percibiendo las verdades no dichas y las mentiras susurradas en los pasillos de aquella mansión. Davi, antaño un niño alegre y extrovertido, era el centro del universo de Lucia. Lo recordaba corriendo por los jardines, con su risa resonando por toda la casa. Ahora veía a un niño marchitándose. Se había vuelto ansioso, retraído, y sus ojos, antes brillantes, a menudo se nublaban por la aprensión. Su conexión con Lucia era su único refugio. Era en su regazo donde a veces se relajaba. Era en ella donde buscaba consuelo cuando su futura madrastra entraba en la habitación. Lucia sentía el dolor del niño como si fuera el suyo propio, una angustia que se instalaba en su pecho y la impulsaba a actuar. Carolina, la prometida de Héctor, era una obra maestra de la manipulación social. Deslumbrante y carismática en público, había conquistado a Héctor y a todo su círculo de amistades con su imagen de perfección y dulzura. Sin embargo, tras su encantadora sonrisa se escondía una fría ambición. No veía a David como un futuro hijastro, sino como el último obstáculo entre ella y la fortuna y el estatus que le traería el matrimonio. Su objetivo era perverso y sutil, quebrantar el espíritu del chico, aislarlo de su padre y, finalmente, convencer a Héctor de que lo enviara a un internado en Suiza, asegurándose así el control total de la casa y de su nuevo esposo. El conflicto latente llegó a su punto álgido cuando Lucia presenció un acto de crueldad encubierta. Carolina donó accidentalmente una caja de juguetes de Davi que contenía el último regalo que su madre le había dado. Con tacto, Lucia intentó advertir a Heitor, mencionando la tristeza del niño. Su reacción fue inmediata y defensiva. Cegado por la pasión, acusó a Lucia de celos y de negarse a aceptar a la nueva mujer en su vida. «Carolina adora a mi hijo», dijo con una convicción que no dejaba lugar a dudas. En ese momento, Lucia se dio cuenta de que estaba sola. Su palabra no valía nada ante la actuación de la novia perfecta. Su única opción era encontrar una verdad innegable. Los aterradores cambios en el comportamiento de Davi se convirtieron en el foco de la silenciosa observación de Lucia. El chico, antes alegre y extrovertido, empezó a encerrarse en sí mismo. Volvió a mojar la cama, un revés humillante que Carolina se aseguró de comentar con fingida preocupación delante de Heitor. Davi se puso ansioso, mordiéndose las uñas hasta que sangraron, y sus ojos, antes curiosos, ahora estaban permanentemente asustados, mirando constantemente hacia la puerta, como si esperara la llegada de un peligro inminente. Estos eran los síntomas de una guerra psicológica, las heridas invisibles de una crueldad que solo él y Lucia conocían. Carolina, por su parte, continuó su campaña de abuso con una maestría aterradora.
Su malicia era sutil, siempre disfrazada de olvido o disciplina. Se olvidaba de darle la merienda al niño, tiraba los juguetes que le había regalado su madre fallecida, alegando que necesitaban más espacio. Lo culpaba de pequeños contratiempos que ella misma causaba, creando una narrativa constante de que Davi era un niño difícil y rebelde. Cada acto era una pequeña puñalada al espíritu del niño, un corte calculado para aislarlo y debilitarlo, haciéndolo más fácil de controlar y, finalmente, de descartar de la vida de su padre. Antes de continuar, dime, ¿alguna vez te has sentido perjudicado por circunstancias que estaban completamente fuera de tu control? Heitor, cegado por la pasión y la imagen de perfección de Carolina, era un peón en su juego. Veía las reacciones de su hijo no como un síntoma de dolor, sino como una prueba de la teoría de Carolina. Davi actuaba por resentimiento, intentando sabotear su recién descubierta felicidad. «Necesita firmeza, mi amor. Está poniendo a prueba nuestros límites», dijo ella con voz suave y manipuladora. Heitor, desesperado por reconstruir una familia y creyendo haber encontrado a la pareja perfecta, aceptó esta versión. Empezó a ver a su propio hijo como un obstáculo, lo que lo alejó aún más, profundizando el abismo que había dejado su difunta esposa. Aislada y desacreditada, Lucia se convirtió en una espectadora impotente del sufrimiento de Davi. Tras el fracaso de su intento de advertir a Heitor, Carolina comenzó a tratarla con gélido desdén, consciente de que la criada representaba una amenaza. Lucia estaba abrumada por las tareas, sus acciones vigiladas, y sentía la constante amenaza de ser despedida por el más mínimo error. Su único consuelo eran los momentos robados con Davi, un abrazo en el pasillo, un susurro de que era un buen chico. Sabía, sin embargo, que estos gestos de cariño eran como vendajes en una herida que necesitaba ser limpiada de raíz. La decisión de arriesgarlo todo nació de un momento de pura desesperación. Una tarde, Lucia oyó a Davi sollozar en su habitación. Al asomarse, lo vio aferrado a una foto enmarcada de su madre susurrando: «¿Por qué me dejaste aquí con ella?». El sonido de esa soledad infantil le rompió el corazón. Comprendió que el consuelo ya no era suficiente. El niño necesitaba ser rescatado. Su palabra no valía nada, pero la verdad capturada, la imagen y el sonido de la crueldad de Carolina, sería irrefutable. La idea de usar su celular, su única herramienta, nació no como un plan, sino como su única opción. Con manos temblorosas, puso en marcha su plan. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la habitación de Davi, encontró el escondite perfecto, un pequeño espacio en la estantería, detrás de una enciclopedia infantil, en un ángulo que abarcaba casi toda la habitación. El riesgo era enorme. Si la descubrían, la despedirían y la desacreditarían para siempre. Pero el miedo a lo que le sucedería a Davi si no hacía nada era mucho mayor. Con el corazón en un puño, activó la videograbadora y salió de la habitación, dejando atrás a su pequeña y silenciosa espía, su única y última esperanza de revelar la verdad. Si lo estás disfrutando hasta ahora, comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Con su plan en marcha, Lucia vivió días en un estado de ansiedad constante. Su celular, escondido en la estantería de la habitación de Davi, era una bomba de relojería que podía explotar en cualquier momento. Cada mañana, inventaba una excusa para entrar en la habitación y revisar la grabación, con el corazón latiendo desbocado por el temor de que Carolina la descubriera. Durante este tiempo, la futura madrastra, sin saber que la vigilaban, continuó su campaña de tormento, pero nada lo suficientemente explícito como para proporcionar la prueba devastadora que Lucia necesitaba. La criada comenzó a temer que su arriesgado y desesperado plan fuera en vano y que el sufrimiento de Davi continuara. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, cuando Heitor se vio envuelto en una reunión de negocios que se alargó más de lo previsto. Davi, jugando con arcilla en su habitación, ensució sin querer una costosa alfombra persa. Carolina, ya irritada por la tardanza de su prometido, entró en la habitación y su frustración encontró el blanco perfecto. Lucia, que estaba limpiando el pasillo,
Oyó el portazo de la habitación y el cambio de tono de Carolina. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Supo instintivamente que ese era el momento. Lejos de los ojos de Heitor, la verdadera y monstruosa naturaleza de Carolina estaba a punto de revelarse a la pequeña, silenciosa y oculta Lente. Más tarde esa noche, encerrada en su pequeña habitación, con las manos temblorosas, Lucia recuperó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. Lo que vio en la grabación fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. El video capturó la devastadora escena. La voz de Carolina, completamente desprovista de su habitual dulzura, humillando al niño, llamándolo molestia y culpándolo de la muerte de su madre. «Si no hubieras nacido, tu madre aún estaría aquí», susurró. La cámara capturó el rostro aterrorizado de Davy, sus lágrimas silenciosas y las palabras que demostraban, sin lugar a dudas, la malicia calculada de la mujer. Lucia ahora tenía la verdad en sus manos. La noche de la fiesta de compromiso fue el escenario elegido por Lucia para su revelación. La mansión estaba repleta de invitados de la alta sociedad, la cumbre del triunfo social de Carolina. Heitor, radiante, alzó una copa de champán para pronunciar un discurso sobre la maravillosa mujer que tenía a su lado. Fue en ese momento de máxima exposición pública que Lucia, desafiando todas las reglas y jerarquías, entró en el salón de baile. Su sencillo uniforme era una mancha de realidad en el mar de lujo. Heitor la fulminó con la mirada, con el rostro ensombrecido por la rabia y la humillación ante la audaz interrupción. Estaba a punto de ordenar a los guardias de seguridad que la sacaran cuando Lucia, con manos sorprendentemente firmes, levantó su celular. Su voz era clara y respetuosa, pero firme. «Señor Heitor, con el debido respeto, antes de brindar por su novia, necesita conocerla bien». Ignorando las protestas de Carolina y la sorpresa de Heitor, conectó su teléfono al sistema de sonido de la sala y pulsó el botón de reproducción. La cruel voz de Carolina, «Es tu culpa que tu madre muriera», resonó en el silencio atónito. La sonrisa de Carolina se congeló. Su rostro se deformó por el pánico. Su máscara de perfección se hizo añicos delante de todos a quienes quería impresionar. La verdad, por fin, había sido escuchada. El silencio que siguió a la grabación no fue roto por una explosión de ira, sino por la conmoción colectiva de los invitados. Expuesta públicamente por su propia voz, la farsa de Carolina se derrumbó estrepitosamente. No hubo defensa. Heitor, lívido de horror y abrumado por la culpa, ni siquiera la miró. Su única preocupación era el dolor que su ceguera le había infligido a su hijo. Sin decir palabra, hizo un gesto frío a los guardias de seguridad. Carolina fue escoltada fuera de su propia fiesta de compromiso. Su caída fue tan pública y humillante como se había calculado su ascenso, y su futuro de lujo se evaporó en el aire nocturno. Tras la dispersión de los invitados en la mansión, ahora silenciosa y manchada por la verdad, Héctor finalmente se volvió hacia Lucia. Ya no había arrogancia en su mirada, solo la humildad de un hombre destrozado. Le pidió perdón, una súplica que brotaba de lo más profundo de su alma avergonzada. Le pidió perdón por no creerle, por ser ciego al dolor de su hijo, y sobre todo, por fallar en su deber más fundamental como padre. En ese momento, Lucia trascendió su rol. Héctor la reconoció como la verdadera guardiana de su familia, ofreciéndole un nuevo puesto de confianza y autoridad en la casa, como ama de llaves y consejera. Meses después, el ambiente en la casa es diferente. En una tarde soleada, vemos a Heitor y Davy en el jardín, construyendo un pequeño fuerte con sábanas y sillas, una escena de genuina conexión y alegría que antes habría sido impensable. El niño está visiblemente más feliz y seguro, su risa resuena libremente en el aire. Lucia los observa desde un banco, sin uniforme, sino como una querida amiga de la familia, con una sonrisa serena en el rostro. Su presencia ya no es la de una empleada, sino la de un pilar de apoyo. La paz por fin ha regresado a la casa. Heitor se acerca y se sienta a su lado siguiendo con la mirada a su hijo mientras toca. «Me recordaste que el deber de un padre es escuchar, incluso cuando la verdad duele. Salvaste el futuro de mi hijo», dice, con una gratitud indescriptible.
Lucia sonríe, consciente de haber cumplido la promesa silenciosa que le hizo a su antiguo jefe. La familia, al borde del abismo, se salvó gracias a la valentía de una mujer que se atrevió a grabar. Muestra tu apoyo con un corazón en los comentarios. Realmente nos ayuda a seguir brindándote contenido como este.